En los grupos se están compartiendo este tipo de diseños, conocidos como ugly sweater o suéteres feos. Y la verdad es que tienen unos diseños muy hermosos, muy bonitos. Y los clientes ya están empezando a pedir este tipo de productos. Sin embargo, bueno, pues cuando se trata de personalización es cuando nos vemos limitados, puesto que algunos archivos vienen editables, otros no, y generalmente el cliente lo que quiere es que lleve alguna frase, algún nombre, alguna imagen o algún personaje, inclusive hasta alguna foto, y pues nos vemos limitados en ese sentido. Así es que en esta ocasión te voy a mostrar el método para realizarlos desde cero y que pueda representar una muy buena opción para tu negocio. Y ya estamos aquí con nuestro programa Corel Abierto. Antes que nada te aconsejo que siempre configures primero lo que es tu espacio de trabajo, porque bueno, de esto depende que tengas los resultados más óptimos posible y te facilitará el flujo de trabajo. Así es que para este proyecto vamos a establecer el tamaño de la hoja. Aquí podemos apreciar que lo tenemos en A4, esto es indistinto. Para este proyecto vamos a establecer un ancho de 25 centímetros y un alto de 35 centímetros. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta, digamos, es la medida estándar de las playeras, sobre todo las playeras de adulto. Pueden aumentar un poco, pueden disminuir dependiendo del tallaje, pero eso, bueno, ya va a depender al momento de tus necesidades. Como podemos apreciar, aquí tenemos una línea punteada que se corresponde a lo que es el área máxima de impresión de la impresora. Yo estoy utilizando en este momento la L1110 y este es el espacio de impresión que me marca conforme a lo que es el tamaño A4. Vamos a desaparecer estas líneas para evitar que nos vayan a confundir, y para ello nos vamos al menú Ver, luego en Página, y nos aseguramos de deshabilitar la opción de área imprimible. Con esto, bueno, ya tenemos todo nuestro espacio de trabajo limpio, y te voy a recomendar que verifiques que estas opciones de encajar en estén seleccionadas las de línea guía, objetos y página. ¿Por qué? Porque bueno, estas opciones son necesarias al momento de estar diseñando. Generalmente para cualquier diseño, pero en este caso es indispensable. Ahora bien, vamos a preparar una matriz vectorial que nos servirá para elaborar nuestros diseños de tipo ugly sweater. Y vamos a iniciar por establecer los límites de nuestras puntadas, digamos. Así es que vamos a dar dos clics en la herramienta rectángulo y con esto se creará un rectángulo del tamaño de nuestro espacio de trabajo, que ya habíamos establecido que era de 25 por 35. Ahora bien, vamos a iniciar a la creación de nuestras puntadas. Vamos a hacer un poco de zoom para trabajar en este espacio. Y para ello vamos a auxiliarnos de la herramienta elipse, pero en este caso de la elipse de 3 puntos. Damos un clic y arrastramos y establecemos el ancho de nuestra puntada. Yo supongo que más o menos esto estará correcto. Y nos aseguraremos que el ángulo de rotación está establecido en 240. Aquí lo tenemos. En realidad el ángulo de giro va a depender de qué tan abierta deseas la puntada del tejido, y bueno, en este caso considero que esta es la más indicada. Ahora vamos a sacar un duplicado de nuestra curva. Recordemos que podemos hacerlo con el menú de edición y la opción de duplicar, o en su defecto con la combinación de teclas control D. Sacamos un duplicado. Si tú no sabes cuál es la diferencia entre el duplicado y copiar y pegar, recuerda que tenemos un video donde te explico las diferencias y cuál es la virtud de cada función. Así es que bueno, en este caso vamos a utilizar la función de duplicar, y como podemos apreciar en el administrador de objetos, pues ya tenemos dos elipses. Así es que bueno, vamos a proceder a reflejar la que hemos creado. Y haciendo un poco de zoom, lo vamos a tomar desde donde establece el cuadrante y lo vamos a arrastrar
hacia la izquierda hasta encontrar el otro cuadrante, es decir, el cuadrante del objeto anterior. Soltamos y presionando la tecla Shift seleccionamos nuestro otro elemento y vamos a utilizar la opción de soldar. Nuevamente recuerda que hay diferencia entre soldar y combinar, y tenemos un video donde te explico las diferencias, así es que te invito a que lo revises por si tienes alguna duda. Vamos a soldar y haciendo un poco de zoom vemos que aquí hay un nodo que se corresponde a la unión de los dos objetos. Vamos a dar dos clics sobre nuestra curva y vemos que se ha activado la herramienta de forma. Recuerden que dando dos clics sobre un nodo podemos eliminarlo, así es que vamos a proceder. Y bueno, pues ya lo tenemos ya nuestra forma básica. Para este proyecto vamos a establecer un tamaño de medio centímetro. Ahora bien, presionamos la tecla Shift o mayúscula y seleccionamos también el rectángulo que previamente habíamos creado. Vamos a presionar las teclas T y posteriormente la tecla L, y con esto ya estaremos posicionando nuestro objeto en la parte superior izquierda de nuestro rectángulo. Ahora bien, vamos a seleccionar nuestro elemento y nuevamente vamos a duplicarlo con la combinación de teclas Control D, y lo vamos a tomar de la orilla y lo vamos a arrastrar hacia la derecha hasta encontrar el borde del elemento anterior. Presionamos el botón derecho del ratón y con esto ya tenemos una copia. Ahora recuerden, también tenemos un video donde explicamos la mejor manera de utilizar la función de duplicar, y en él, bueno, pues establecíamos que es importante no dejar de seleccionar el elemento que acabamos de crear, porque vamos a explotar el atributo de herencia que esta función tiene. Así es que una vez ya seleccionado, con la tecla de dirección de teclado nos vamos a desplazar hacia la derecha, 1, 2, 3, y creo que con esto sería suficiente. Ahora vamos a presionar tantas veces como sea necesaria la combinación de teclas Control D. Con esto estamos sacando los duplicados que son exactos a nuestra puntada original. Continuamos hasta terminar. Ahí lo tenemos. Ahora seleccionamos todos nuestros elementos y vamos a proceder a soldarlos. Aquí lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a arrastrar nuestros elementos hacia la parte de abajo, cuidando que la separación entre los dos sea muy similar a la que ya teníamos establecida. Presionamos el botón derecho del ratón y nuevamente vamos a presionar Control D tantas veces como sea necesario. Listo, ya hemos cubierto toda nuestra área de trabajo. Ahora vamos a seleccionar todos los elementos y nos vamos a asegurar de que no se incluya el rectángulo que habíamos creado. Para ello presionamos la tecla Control y damos un clic sobre el rectángulo y vemos como ya no forma parte de nuestra selección. Vamos a utilizar nuevamente nuestra función de soldar y esperamos a que la máquina termine de hacer su trabajo. De esta manera podemos apreciar en el administrador de objetos que ya tenemos solamente una curva que está compuesta de todos los elementos que habíamos creado anteriormente. Así es que bueno, vamos a duplicar y vamos a arrastrar hacia la derecha o a donde tú quieras, porque pues vamos a conservar esa matriz que nos va a servir para todos nuestros ejemplos. Así es que bueno, seleccionamos nuestra matriz original y presionamos la tecla P para que se centre. Recordemos, ya tenemos aquí nuestra matriz y por abajo está un rectángulo que pues nos puede servir para representar un fondo, ¿no? Podemos dibujarlo del color que nosotros deseemos, pero recordemos que el tipo de diseños que vamos a trabajar pues generalmente se destacan en negro, ¿sí? Para ello, bueno, vamos a pasarlo ahorita a blanco para poder trabajar cómodamente. Ahora bien, habíamos mencionado que este tipo de matriz nos va a servir para poderlo aplicar sobre ilustración vectorial, sobre mapas de bits o sobre fotografías, que al final de cuentas vienen siendo lo mismo, ¿no? Un mapa de bits. Así es que para guardar el orden que hemos descrito, vamos a aplicar este efecto a una ilustración vectorial.
Para ello vamos a utilizar ya una imagen vectorial que tenía previamente preparada, que hace tiempo me tocó vectorizar. Y bueno, siguiendo un poco la sugerencia de nuestro colega Abilio de los grupos de Sofía y del grupo de sublimadores del mundo, pues él comentó que quería que se aplicara sobre diseños de anime. Y bueno, miren, pues casualmente aquí tengo ya que es el que vamos a utilizar. Para ello, bueno, para no perdernos un poco, vamos a establecer su tamaño al tamaño que tenemos de nuestra matriz. Vamos a seleccionarlo, lo vamos a establecer en 35 centímetros y vamos a presionar la tecla P. Con esto ya nuestro diseño se ha colocado en medio de nuestro espacio de trabajo y sobre lo que son tanto nuestro rectángulo como nuestra matriz. ¿Sí? Ahora vamos a seleccionar nuestra matriz y en el administrador de objetos, presionando la tecla control, vamos a seleccionar nuestro diseño. Con esto nos vamos a dirigir hacia la barra dinámica superior y vamos a seleccionar la opción de intersección. Una vez realizada esta acción, ya tendremos una copia completamente nueva de nuestro diseño. Sin embargo, si lo desplazamos hacia la derecha, vemos que ya se ha aplicado el efecto, es decir, ha elaborado un recorte a todo lo que es el diseño y bueno, pues ya lo podemos utilizar. ¿Sí? Vamos a deshacernos del original, ya no lo necesitamos y vamos a colocarlo nuevamente en el centro presionando la tecla P. Ahora, nuestro rectángulo vamos a iluminarlo de color negro y aquí tenemos este resultado. ¿Qué les parece? Podemos hacer un zoom y podemos ver el efecto que ha generado en todo lo que son nuestros vectores. Ahora es el turno de aplicar el efecto tejido a lo que son los mapas de bits. Para ello, bueno, vamos a utilizar un mapa de bits que ya tenemos preparado anteriormente y siguiendo la sugerencia de nuestro amigo Abilio, pues vamos a aplicarlo sobre un personaje de anime. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, bueno, pues es una imagen un tanto pequeña. La vamos a dimensionar, le vamos a dar la altura, que es de 35 centímetros, que es lo que hemos estado trabajando, y la vamos a desplazar un poco para acá, porque duplicando nuestra matriz, la matriz con la que ya veníamos trabajando, vamos a duplicarla nuevamente con la combinación de teclas Control D y presionando la tecla P la vamos a centrar. Ahora bien, vamos a seleccionar nuestro mapa de bits y presionando la tecla P lo centramos. Procedemos de igual manera como lo habíamos hecho anteriormente con lo que eran nuestros vectores. Así es que seleccionamos nuestra matriz, posteriormente seleccionamos presionando la tecla Control nuestro mapa de bits y en la barra superior procedemos a presionar la opción de intersección. Al igual que en la vez anterior, si desplazamos nuestro mapa de bits, vemos que ya fue aplicado el efecto a toda la imagen. Así es que bueno, vamos a deshacernos del original, ya no lo requerimos y vamos a eliminar esta matriz para que no nos estorbe. Y nuevamente damos dos clics en la herramienta rectángulo. Ya hemos creado aquí un rectángulo que vamos a iluminar de negro. Y seleccionando ya nuestro mapa de bits, vamos a presionar la tecla P para que se centre y aquí vemos el resultado. Como podrán apreciar, una vez que ya tenemos la matriz, pues ya es muy sencillo aplicar este efecto a diferentes elementos. Así es que bueno, vamos a seleccionar, agrupamos con Control G y lo vamos a arrastrar para tenerlo aquí como referencia. ¿Sí? Vamos a crear nuevamente el rectángulo que lo vamos a ocupar nuevamente y ahora es el momento de aplicar este efecto de tejido a una fotografía. Aquí tenemos preparada esta fotografía de esta actriz que su nombre es Rachel Weisz y la reconocerán por ser la intérprete de la película La Momia. Vamos a centrarla y bueno, como podrán apreciar, esta imagen tiene un fondo blanco. Si nosotros aplicáramos el efecto a esta fotografía con ese fondo blanco, pues también se aplicaría sobre el fondo. Así es que tenemos que hacer un trabajo previo
Para poderlo apreciar vamos a iluminar nuestro rectángulo de color morado y podemos ver que aquí aparecería lo que es el fondo blanco. Entonces vamos a proceder a eliminárselo. En CorelDRAW hay muchas maneras de poder llegar a un mismo resultado. Y en este caso vamos a utilizar otro programa de la suite que se llama Corel Photo Paint. Para ello, ya teniendo seleccionado nuestro retrato, vamos a seleccionar este botón que dice editar mapa de bits. El programa lo que hará es que abrirá automáticamente el programa de Corel Photo Paint, ¿sí? Y nos colocará la imagen ya en el espacio de trabajo necesario para que podamos trabajar sobre él. Vamos a seleccionar la herramienta máscara varita mágica que encontramos en este grupo de herramientas y que también podemos activar con la tecla W. La seleccionamos y en la barra dinámica podemos apreciar que podemos configurar algunas cosas, entre ellas la tolerancia. Una tolerancia de 10 pues es suficiente, ¿no? Inclusive hasta de 12. En este caso, bueno, lo vamos a dejar como la tenemos, pero vamos a seleccionar el atributo de modo aditivo y vamos a dar un clic sobre el espacio en blanco. Vemos que por la resolución con la que cuenta la imagen, pues ya realmente ya hizo todo el trabajo, así es que lo que vamos a proceder es a invertirla y solamente para cerciorarnos le vamos a dar el atributo de modo sustractivo y vamos a volver a presionar. Ahora bien, procedemos a recortar nuestra imagen y la pegamos. Con esto en el administrador podemos apreciar que ya tenemos dos objetos. El de abajo que se corresponde al fondo y el nuevo objeto que hemos generado, que se trata precisamente del retrato. Vamos a seleccionar el objeto de abajo, que es el fondo, y lo vamos a eliminar. Una vez que ya lo tenemos, vamos a presionar en guardar y con esto el programa ya habrá trasladado los cambios hacia la imagen original. Aquí la tenemos. Vamos a establecer el tamaño de nuestro retrato, muy similar a lo que venimos trabajando. En este caso, bueno, el ancho lo vamos a establecer de 25 centímetros. Y nuevamente, con nuestra matriz vamos a duplicar y vamos a presionar P para que se coloque en el centro. Nuevamente, una vez ya seleccionada nuestra matriz, presionando la tecla Control en el administrador vamos a dar un clic sobre el retrato y vamos a elegir la opción de intersección. Ya podemos apreciar cómo ya el efecto se ha aplicado al retrato y bueno, en este caso, como está en un fondo gris, se pierde un poco el efecto, pero bueno, vamos a deshacernos del original. Nuevamente ya no lo necesitamos y vamos a colocar nuestra imagen nuevamente al centro. Nos deshacemos también de nuestra matriz y el fondo lo vamos a seleccionar en color negro. Listo, aquí pueden apreciar, miren ustedes, a pesar de que este efecto ya es conocido por bastante tiempo, pues realmente no ha sido tan explotado ni utilizado en lo que es la fotografía, ¿no? Entonces, los trabajos que yo he realizado para clientes, la verdad es que los han dejado muy satisfechos y creo que esto también lo puedes explotar tú con tus clientes para incluir un producto, pues si no novedoso, por lo menos diferente a todo lo que se está viendo actualmente. Vamos a agrupar nuestros objetos y los vamos a apartar porque, bueno, para ser equitativos, si ya hicimos el retrato de una mujer, pues vamos a hacer también el retrato de un hombre. Así es que vamos a crear nuevamente nuestro rectángulo, ahí lo tenemos. Y bueno, qué mejor retrato que el de Chayanne, que viene siendo el rival y el papá de muchos de nosotros. Así es que bueno, vamos a trabajarlo. A este le vamos a dar un tamaño de 25 y lo vamos a colocar en medio de nuestro espacio de trabajo. Como podemos apreciar, bueno, está esta línea negra y este espacio en blanco que por la verdad no creo que nos vaya a dar un buen resultado, así es que nos vamos a deshacer de ellos. Podremos hacerlo con la misma metodología que utilizamos con la fotografía de Rachel Weisz. Sin embargo, bueno, quiero mostrarte cómo en Corel hay muchas formas de llegar al mismo resultado
Y en este caso lo vamos a hacer directamente desde aquí. Vamos a utilizar para ello la herramienta de elipse y nos vamos a colocar lo más cercano posible. Vamos a arrastrar y presionando la tecla Control y Shift vemos cómo se establece un círculo perfecto. Lo vamos a dejar aquí, quizá un poco más. Ahí lo tenemos. Ahora bien, vamos a seleccionar nuestra elipse y vamos a seleccionar con la tecla Shift la fotografía de Chayanne, ¿sí? Nuevamente presionamos la opción de intersección y pues ya tenemos una copia que ya ha sido recortada. Lo podemos verificar eliminando el original y también eliminando la elipse. Aquí lo tenemos. Ahora sí, vamos a crear un duplicado de nuestra matriz. Recuerden, con la combinación de teclas Control D, y le vamos a presionar P para que se vaya al centro. Ya tenemos seleccionada nuestra matriz, por lo que con la tecla Control vamos a seleccionar la fotografía y nuevamente vamos a aplicar la opción de intersección. Aquí lo tenemos, así es que si nosotros arrastramos, pues vemos que ya fue aplicado. Vamos a eliminar nuestro original, vamos a deshacernos también de esta matriz y presionamos la tecla P para posicionar nuestro retrato al centro. Ahora sí, seleccionamos nuestro rectángulo inferior y lo vamos a colorear de negro. Y bueno, aquí lo tenemos también. Y bueno, como podrás apreciar, esta técnica tiene grandes ventajas, ¿sí?, que nos pueden auxiliar al momento de estar trabajando. Y bueno, te preguntarás, ¿y qué pasa con los demás elementos?, ¿no? Porque pues, un suéter feo, un diseño feo, tiene más elementos que le confieren esa esencia navideña. Y sí, efectivamente, podemos trabajar con otros objetos. Te voy a mostrar algo. Aquí tenemos trabajos que anteriormente yo ya he realizado, solo algunos de ellos, donde podrás apreciar que existen más elementos que son los que le confieren ese atributo navideño. Y pues de la misma manera, ¿recuerdas la matriz que habíamos creado? Pues puedes ir iluminando elemento por elemento hasta lograr obtener figuras que por su naturaleza, bueno, son navideñas. Me vas a disculpar que no trate este proceso en este video, porque la verdad sí lo convertiría en un video más largo, pero déjame en los comentarios si quieres que lo veamos en otro video específicamente para estas imágenes y con gusto lo vamos a elaborar. Pero mira, no te compliques, como podrás intuir, pues este tipo de elementos los puedes encontrar ya por la red, ¿sí? De hecho puedes encontrar un pack que tiene 100 elementos, que son estos mismos elementos que yo utilicé, los cuales ya están organizados de tal manera que solamente tú selecciones, arrastres y personalices. Recuerda que el verdadero valor de nuestro trabajo pues radica precisamente en la personalización. Así es que si cuentas con las herramientas necesarias, pues vas a personalizar completamente como te lo requiere tu cliente. Y mira, son packs que realmente son muy útiles. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Mira, aquí podemos apreciar lo que comentábamos, que sobre blanco, pues realmente el efecto no resalta tanto. Sin embargo, en color azul, mira qué bien resalta. Aquí en negro, por supuesto. Y mira, podrás encontrar este pack que contiene 100 elementos, que son precisamente los que yo utilizo, con el cual te va a facilitar la vida. Como podrás apreciar aquí, bueno, pues tú puedes elaborar tus propias composiciones. Incluso vienen en diferentes formatos, como puede ser para Corel, viene en PDF, que pues, es universal, EPS, que lo puedes trabajar muy bien en Illustrator y Photoshop, incluso de XF, con el cual lo puedes exportar a Studio. Sin embargo, pues ya trae también la versión Studio, para que ya no batalles tanto. Inclusive mira en SVG, que bueno, es un formato vectorial universal, que puedes abrir casi con cualquier programa. Te voy a estar dejando el enlace a este pack, que realmente, bueno, pues su costo, aquí me lo está presentando en pesos mexicanos, pero su costo creo que son $2 nada más, 2 o $2.50, y por ese precio, bueno, tú vas a tener todas las herramientas con las que puedas trabajar. Y es que en verdad te va a resultar de mucha utilidad, porque como podrás apreciar, bueno, pues mira, aquí están los archivos para Corel, los de XF, y nada más cuántos son,
los EPS, los PDF, los elementos para Silhouette Studio y el SVG. Realmente creo que con esto vas a tener una multiplicidad de opciones para poder trabajar. Ahora tú me dirás, sí, pero pues en el caso de los nombres, pues mira, esta realmente se trata de una fuente que se llama Christmas Sweater Stitch y que puedes encontrar fácilmente en Dafont, por ejemplo, ¿no? O en sitios que se dedican a la colección de fuentes. Y no solo esta, vas a encontrar una multiplicidad de fuentes que te pueden ser de mucha utilidad. Déjame saber si quieres que te comparta un listado de varias fuentes textiles que puedes encontrar en Dafont y que se adaptan muy bien a este tipo de trabajos. No obstante, te voy a compartir estos dos marcos con los que vas a poder aplicar a cualquiera de tus diseños. Mira, podemos apreciar, podemos ver. Vamos a aplicar este marco a uno de nuestros diseños. Aquí lo puedes apreciar, vamos a centrarlo. Y bueno, pues en este caso Chayanne resulta ser muy grande, así es que vamos a reducirlo un poco más. Lo vamos a reducir aquí de esta manera. Y mira, o sea, mira qué bien, cuánto luce. ¿Sí? Vamos a trasladar nuestro marco hacia arriba para poderlo apreciar. Incluso vamos a aplicarlo a Lofi, por ejemplo. Vamos a pasar a Chayanne para abajo y vamos a tomar a Luffy. Presionamos P y redimensionamos. Aquí puedes apreciar cómo luciría tu diseño. Te recuerdo que en la descripción de este video, así como en el primer comentario, te voy a estar dejando el enlace para que tú consigas este pack que te va a ayudar de mucho. Y pues déjame en los comentarios si quieres que más adelante tratemos en un video la elaboración de cada uno de estos elementos. Pero como te digo, bueno, pues el realizar este tipo de patrones, pues sí, en un momento determinado suele ser tedioso. Y bueno, pues nos ahorramos mucho el trabajo ya con la adquisición de este pack. Sin embargo, bueno, si tú así lo decides, vamos a tratar el tema de cómo crear este tipo de elementos, ¿sí? Y poderlos personalizar a nuestro gusto. Practica tus diseños y déjame saber cuáles han sido los resultados. Compártelos y, ¿por qué no?, en un futuro video pues lo vamos a estar mostrando y compartiendo con toda la comunidad para que sepan que hay gente que se está nutriendo de este tipo de herramientas.